Amigos, bienvenidos a este tu espacio Pasión por Aprender y Servir, donde hablaremos de la vida diaria, temas de la vida diaria, buscando sacar algo de provecho cada día. Somos sus amigos Edgar Moreno. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roger. Estamos grabando aquí desde el SEAL Training Center, pero muy a gusto, como siempre un tema bastante interesante. Muy bien, yo soy tu amigo Rogelio de Hoyos y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tanto cuanto profundo, Edgar. Sí. Y te traje hoy dos frases, a ver qué te parece. Muy bien, dale. Mira, la primera de ellas dice lo siguiente: al negociar sucede lo mismo que con el baile. Hace indispensable que las personas bailen al mismo compás. Wow. Esto lo dijo Johann Wolfgang Goethe, escritor y poeta alemán de 1749 a 1832. Muy bien. Y la otra frase dice lo siguiente: el verdadero medio para ganar mucho consiste en no querer nunca ganar demasiado y saber perder a tiempo. Esto lo dijo Fénelon, escritor francés de 1651 a 1715. ¿Cómo ves estas frases, Edgar? Me parecen interesantes, digo, con el tema que nosotros, que es la parte relacionada con la negociación. Ajá. Sobre todo la primera, que yo siempre hice, cuando de adolescente siempre hago ese trauma de que iba a sacar una chica a bailar y nunca la saqué. Y era a lo mejor también por el miedo a negociar. Digo, yo pienso que toda petición y toda una cuestión se puede lograr o tienes un logro con una previa negociación en muchas partes de nuestra vida. Y como tú decías, muchas veces negocias en nuestra vida o negocias en nuestra vida con alguien más, y muchas veces lo más duro es con uno mismo. Así es, de hecho, nuestro tema del día de hoy se llama ¿eres un buen negociador contigo mismo? Que es la parte complicada. Sí, claro. Sí, y lo que dices tú, nos enseñaron a lo mejor a no negociar, o que todo era sí o no, porque si nos educan, no hagas esto, sí haz esto, no hagas esto otro. Y a propósito de eso, pues la vida es una constante negociación. Todo el día estamos negociando. ¿Desde cuándo empezamos a negociar? Desde que despiertas. ¿Me levanto o no me levanto? Sí, me levanto porque todo quiero trabajar. ¿Hago ejercicio o no hago ejercicio? Y empezamos a negociar todo el día, y todo el tiempo estamos negociando con nosotros mismos y con los demás. Claro. Y aparte en la cuestión de la negociación, ahorita yo estaba viendo y todo, porque lo había comentado contigo previamente, muchas veces en la educación financiera culpa mucho a la parte de las escuelas en la situación de que pues no te enseñan más que hay un modelo muy autoritario, como lo de la no negociación, de los no negociables, que lo vamos a ver más adelante, pero también en la parte fuera de que si eres emprendedor o no, si eres financiero o no, en la parte de la negociación también viene una cuestión que probablemente las escuelas o la educación no nos ayudó, porque casi todo era no negociable, ¿no? O sea, pues ¿qué negocias? O sea, llegar tarde o sacar el permiso del recreo, nos van quitando conforme vamos creciendo. Yo creo que la capacidad de negociación, y luego después cuando ya estamos grandes tenemos que llevar cursos de negociación para poder. Sí, ¿y por qué decimos esto que la perdemos? Porque ¿quiénes son los mejores negociadores, Edgar? Los niños. Son los niños. Buenísimo. Un niño picudos como ellos te va solos. a saber negociar, te va a manipular. Y de repente te da risa cómo logran sus resultados, ¿no? Sí. Y lo tienen muy claro. ¿Y por qué son los niños tan buenos negociadores? Son por tres cosas. La primera es porque preguntan todo. Sí, y no les da vergüenza. No les da vergüenza. Ellos te preguntan, oye, ¿por qué es esto? ¿Y por qué? Y segunda, ya saben lo que quieren. Sí, saben lo que quieren y saben cómo obtenerlo. Claro. Entonces están y se salen con la suya. Y la tercera es, no aceptan un no como respuesta. Un niño se va a entercar, va a hacer berrinche, va a hacer lo que sea necesario para obtener eso que quiere. Y que muchas veces logran el que quieren ya no tanto porque tú estés convencido de dárselo, sino porque ya no ponga gorro, como decíamos. Ya no lo aguantan, déjame le doy, aunque no estoy convencido de que deba comer ese dulce o que deba hacer estar en este sillón, ¿sí me explico? Pero son increíbles porque cuando mi hija estaba chiquilla, tú la ves y tú dices, traes cara de que quieres las cosas y ya te estás preparando y todo, y luego ves de repente sin verla, sin que ella te vea, dices, tiene la cara de satisfacción cuando sabe que logró el cometido. Y yo no sé, ahí es el placer por el fin que obtuviste o el placer de todo lo que negociaste, porque hay un placer en la negociación cuando llega un resultado positivo. Exactamente, sí. Y esa es la otra parte interesante, cómo reaccionar cuando no es un resultado positivo como esperábamos, que es eso vamos a platicar ahorita. Sí. Pero también hay cosas que yo creo que no son negociables, Edgar. Hay cosas en la vida que no se pueden negociar. Totalmente. Por ejemplo, ¿qué, Roger? Por ejemplo, la disciplina. Sí, claro. Esa no es negociable, ¿verdad? Sí. Desgraciadamente, últimamente, o en los últimos años, ha venido relajando la disciplina papás e hijos por una frase que no sé quién metió en la vida de las personas, pero aquella frase de vuélvete amigo de tus hijos.
Sí. Es una reverenda tontería. Sí. No puedes ser amigo de tus hijos, eres papá, punto. Sí, es también, incluso, por ejemplo, volviendo a lo que nosotros nos dedicamos a decir consultores en nuestra empresa, muchas empresas dicen, es que yo voy a aprender exámenes antidoping. Yo digo, bueno, ¿qué es lo que marca la certificación? Digo, lo que tú quieras manejar, ¿cuál es la tolerancia? Es tolerancia cero. Y la tolerancia cero no es negociable. Tú sales positivo y te vas de la empresa. Así es. Y hay cuestiones no negociables también en las empresas, ahí en las escuelas. Estos 2, 3 no es negociable y sales expulsado. Así es. Sí. Otra cosa no negociable en la vida es precisamente la educación. Sí, claro. ¿Qué niño no ha querido aplicar de que no quiere ir a la escuela? Sí. Ahí, en su momento, mi suegra nos dio un consejo y dijo, el día que ustedes le permitan que no vaya a la escuela cuando ella diga, ese día le echaron a perder para toda la vida. Y tiene razón. Claro. Y eran unos teatros de repente, es que no quiero ir a la escuela, y te vas a la escuela porque no es opcional, ¿verdad? Y es que ahorita que estamos hablando, si lo ves, es increíble cómo hay gente, a mí me impresiona mucho, y yo lo he visto en películas, pero también en parte de seguridad aquí, lo he sabido, no he tenido la experiencia clara con la gente que negocia, por ejemplo, los secuestros, o las rescates más bien. Los rescates, que hay películas que se llama el negociador. Sí. Es toda una persona, trae el negociador, y el negociador desde la parte psicológica, el estudio de la situación, la parte de quién es la otra gente, el lenguaje que usa, la parte del convencimiento, porque una negociación, porque estás buscando un fin que es salvar a la persona que tienen secuestrada o a la víctima. ¿Sí? A mí me encanta mucho porque es como el aderezo previo o la sal al logro que tienes el objetivo, ¿no? O sea, es muy importante. Yo no sé si dimensionemos qué tan satisfactorio puede ser el fin, cuando logras un fin, cuando va acompañado de una buena negociación. Pues yo creo que es muy importante, sobre todo cuando sabes que fue una negociación no tan fácil, o que el cliente o la persona con la que estaba negociando pensaba totalmente diferente con el resultado que salió. También es importante entender por qué fracasan las negociaciones. Y aquí los expertos dicen que son por 2 cosas. Una es porque no se preparó la negociación, y la segunda es porque había una carencia de valor agregado en esa negociación. O sea, estabas peleando sobre algo que realmente a lo mejor no valía la pena. ¿Sí? Muchas veces nos ponemos a negociar cosas que pues, ni siquiera te van a dar un valor agregado y terminas discutiendo, que es una parte importante que ahorita vamos a ver, que es negociar bien. Ahora, la otra cosa, si negocias mal, es como dices, oye, eso pasa mucho, veo los programas de Shark Tank, que a lo mejor ustedes son muy afines a eso. Muchas veces alguien que está tratando de negociar con un imposible inversionista y dices, por un 5%, o sea, estás negociando, estás echando a perder la parte del trato, del deal que estás haciendo, porque estás negociando sobre una base, pues, es un 2%, cabrón, ¿sí me explico? Y no estás viendo todo el panorama de esto. Entonces, es la cuestión de cuando estás negociando, tienes que ver mucho más realmente, todo un panorama más extra respecto a la conexión con el fin de que sea exitosa. Sí. Algo que he visto en este programa, precisamente de Shark Tank, es que muchas negociaciones las echan a perder porque no saben evaluar la empresa. Sí, claro. Y llegan, quiero 5 millones de pesos por el 2%, y hemos vendido 10,000 pesos. ¿Qué es lo que dice que la negociación te tienes que preparar? Tienes que prepararla. Si quieres hacer una buena negociación. Y la buena negociación creo que siempre te debe llegar a la obtención del fin por el cual estás haciendo la negociación. Así es. Sí, o sea, para poder negociar bien tienes que preparar esa negociación. Tienes que usar el método ganar-ganar. No puede ser ganar-perder o perder-perder. Tiene que ser, vamos a ganar los dos, por eso es negociación. Sí. Y aquí entra lo que platicábamos hace rato, que preguntabas, oye, ¿el regateo es negociar o no? Claro. Para mí es una gran diferencia entre regatear y negociar. Claro, de acuerdo. ¿Por qué? Porque el regateo es simplemente, y nos ha pasado en un negocio que tenemos, que la gente, sin conocer el precio aún del producto, ya está pidiendo descuento. Ya quiere descuento. Sí. Eso no es negociar, eso es regatear. O como agandallar, ¿no? Eso es agandallar. No tengo a un contrincante, no se llama contrincante, no tengo una contraparte que valga la pena la negociación. Yo te explicaba que cuando he tenido oportunidad de viajar a China y siempre nos decían ahí en mis tiempos que era más viejito, no había internet, la primera vez que fui a China, esa segunda vez sí, pero tú buscabas en los libros de fotos y esas cuestiones cuando haces de viaje y decía, cuando vayas a China, realmente la gente no le va a gustar que no regatees para la negociación, pero no era el regatear per se, sino era, déjame reviso qué es lo que están, ¿cómo se llama?
en la compra, porque decía, no te vayas y no aceptes a la primera, sino que a ellos les va a fascinar negociar, ¿sí me explico? Más que el regateo es, quieren negociar y vuelve a la vida la cara de esas personas cuando le dices, te lo doy a 3 yuanes, o te lo doy a 3 pesos, $3, ok, muy bien, y ya, y se tratan mal, y luego ya después les dices, no, me lo puedes dar más barato, ¿cuánto quieres? Y empieza, y les cambia el semblante y les cambia la vida, pero en los libros se dicen que es parte de la cultura china, la parte le llaman bargaining, que es como el regateo, bargaining, en la parte de regateo, pero yo creo que más que el regateo es realmente el placer, más que el regatear, o el saber si que yo te gané o tú me ganaste en la negociación, es el placer de negociar. Es llevar el proceso de la negociación como tal. Sí, y también hay una parte bien importante, hay que tener un plan B. ¿Qué va a suceder si no salen las cosas como yo las había planeado o como era mi objetivo? ¿Voy a echar todo por la borda o voy a aceptar otras alternativas? Tener otra alternativa, otro plan B. Y una cosa bien importante, tenemos que entender, Edgar, cómo gestionar las emociones cuando estamos negociando. Que esa es una, ahorita que mencionaba a los negociadores de rescates, antisecuestros. Pues una característica, y por lo que recomienda la gente o los especialistas que lo hagan, los profesionales, es por una simple y sencilla razón. Ellos no traen sentimiento ahorita. Ellos están fríos totalmente, ¿verdad? Ellos están enfocados en la técnica de cómo convencerlo, cosa que no tiene la familia de la víctima, que es por eso lo que evitan, y el secuestrador, que está con toda la adrenalina de que no sabe si va a salir bien o mal, o si lo van a atrapar o no. En cambio, el negociador va totalmente frío, ¿verdad? Y es una parte bien importante. Y eso es en cuanto al negociar con los demás, Edgar. Pero ¿qué pasa cuando negociamos con nosotros mismos? Ahora una pregunta, Roger. ¿El negociar con los demás sería un camino para aprender a negociar o negociar mejor conmigo mismo o no? Debe ser. O sea, si tú, tengo un chico de experiencia con los demás y todo el rollo, veamos, este negociador de los secuestros que lo contratan para negociar el rescate de las víctimas, supondríamos que consigo mismo ha de ser tan exitoso como para negociarlo de una víctima, ¿no? Yo creo que no, porque son cuestiones diferentes. ¿Cómo veo yo la diferencia? Pero si lo enfoca de manera positiva, a lo mejor sí puedes ayudarle toda esa experiencia a negociar con él mismo. Siempre la parte que yo me pasa con uno mismo es introspección y esa querer andar buscando en uno mismo. No toda la gente lo quiere y tampoco es fácil. Primero no es fácil. No es fácil darte cuenta que tienes cosas que cambiar. Normalmente tienes que tener un par que sea semejante a ti, que te haga ver esos cambios. No en forma directa, pero sí que de alguna forma te ayude a ver que estás haciendo cosas mal y que tú mismo empieces a reflexionar. Y fíjate que hay un libro que se llama Obtenga el sí consigo mismo, que escribió un autor que se llama William Ury, y trata de eso precisamente, de negociar con uno mismo, de entender que muchos de la razón o muchos de los fracasos que tenemos, pues no es porque el medio lo haya sido así, sino porque nosotros mismos los provocamos. Y él trae 3 principios. Uno de ellos dice: sin autoconocimiento no hay si no tienes un autoconocimiento, tu mayor oponente eres tú. Si yo no me conozco, si yo no sé cuáles son mis puntos débiles, pues tu peor oponente eres tú. Y a lo mejor a ti te pasó, a mí me pasó durante muchos años, o más bien desde que crecí, pues yo era muy duro conmigo mismo. Y sí, yo también. Y eso era visto como que una virtud, ¿no? Se exige mucho. Pero tanta restricción, tantos nos, te impiden que explotes muchos sí buenos que tienes, ¿no? Muchas cualidades buenas. O sea, relájate. Ya hace algunos años acá relájate un poquito, equivócate, date chance de equivocarte. Si te equivocas, no te flageles, no te insultes. Date oportunidad, aprende Date la oportunidad de experimentar. Por ejemplo, yo no me da la oportunidad de experimentar. Le digo, no, esto me va a salir así, no, pues mejor no. O la otra cosa es que yo mismo me llenaba de no negociables. ¿Sí explico? O sea, no negocio, ¿para qué? No negocio, ¿para qué voy a, si esto no lo voy a hacer? Y ya. Entonces ya quitaba toda la parte, ni siquiera me daba la oportunidad de negociar. Mejor tomaba la decisión que no negociar. Ni siquiera de imaginarlo, siquiera. No, exacto. O sea, ni siquiera te das permiso de imaginarlo y al final te quedas sin nada. Y la parte del conocimiento de lo mismo es básico, porque tú no puedes negociar con alguien que no conoces o que no conoces, por ejemplo, con los demás, en el sentido de conocer la empresa. De hecho, en la negociación te obligan a saber de la otra persona qué planta es, qué empresa es, o qué negocio es,
quién es la otra persona, qué tan bueno es, por dónde llegar a los sentimientos, cómo puedes lograr si es una negociación positiva, conocerlo para tratar de la toma de decisión, la mejor decisión entre los dos. Él va a tomar la decisión, no es el jefe. Que comentabas hace un rato, la negociación, ¿por qué negociación? Porque busca la ganancia de ambos lados, ¿no? Exactamente. Sí. Y que después hablaremos de la negociación enfocada a los negocios, de las diferentes técnicas que hay. Claro. Sí. Y este autor dice esto, uno de los primeros puntos que él dice como preámbulo, dice, pues si no te conoces vas a ser tu peor oponente. Otro máxima que dice, existen conductas naturales en nosotros mismos, que así son en forma natural, que es nos juzgamos a los demás, señalamos culpables, respondemos al rechazo con más rechazo. Todo eso lo traemos en forma intrínseca como ser humano. Entonces, eso también te impide negociar contigo mismo. El que tú mismo te juzgues o te autojuzgues o tú mismo te rechaces. Si alguien me rechaza, yo me rechazo. El clásico que nos pasa cuando éramos chavos, que vas a sacar a una chica a bailar. Sí, si te dijo que no, es que estás bien feo, estás bien menso, y te lo dices tú mismo. No le gustas. Cuando a lo mejor la chaval no tenía ganas, güey. No tenía ganas o le calaba un zapato y sí, claro. Le abrió el dedo chiquito por el zapato. Claro. Entonces, esa es otra de las características que dice este autor que tenemos como seres humanos que hay que componer. Y la otra que dice es que a diario tenemos la oportunidad de negociar y de volver a renegociar con nosotros mismos, de identificar esas cuestiones profundas que tenemos, esas formas de ser que hemos aprendido y que podemos desaprender. ¿Para qué? Para poder ser mejores personas, para poder negociar mejor pero sobre todo para conocerte mejor y ser más comprensivo contigo mismo, para poder decir pues date chance de equivocarte, date chance de hacer las cosas diferentes. Esto es lo que menciona este autor. Y además Edgar trae 6 pasos para mejorar nuestra autocomprensión. Pero antes de estos 6 pasos, no sé, yo te quería preguntar, ¿qué otras cosas tú ves cuando negociamos con nosotros mismos o que nos negamos a negociar con nosotros mismos? Pues una de esta parte del autoconocimiento es la cuestión del autoconocimiento es, yo lo veo que es qué cuestiones tengo, pero como de habilidades, para la parte de la negociación conmigo mismo. ¿Sí me explico? Es como que de repente yo negocié los exámenes, ¿no? Conmigo mismo y le digo, es que ya, órale, si yo mismo me decía, si me quedo a estudiar hasta acá, la verdad cuando salga me voy a ir a dar un premio. ¿Sí me explico? Okay. O sea, si salgo bien en el examen, me voy a dar un premio. Es la parte de, como yo me conocía, es aprovechando de conocer, conozco cuáles son mis fortalezas, mis debilidades al conocimiento y las aplico. Inclusive yo era tan duro conmigo mismo, las aplico al castigo o al premio, si la negociación me orilla a obtener ese resultado o no. ¿Sí me explico? Entonces esto, yo ya tenía el premio y el castigo y veía como parte de la negociación estuvo muy buena conmigo mismo y entonces me voy a castigar porque no obtuve lo que quería. Y muchas veces yo le echaba la culpa no al resultado, sino a la negociación en sí. Es que no te supiste, ni siquiera y es bien frustrante. Yo me decía a mí mismo, Roger, ni siquiera me puedo convencer a mí mismo, güey. O sea, ¿sí? ¿Cómo voy a convencer a una clase, a un público que merezco el 10 en esta clase que voy a exponer? Ese era muy duro. Entonces, cuando otra de las cosas veía, bueno, es mi conocimiento y la otra cosa ya establecía la parte de que el resultado que me va a generar a mí, qué emoción me va a generar. Sí. Ya la sabías de por medio. Sí, y te negabas esa emoción por castigo, porque no lo lograste. Sí, señor. Sí, pero ya lo sabía desde antes, ¿eh? Sí, o sea, yo lo tenía establecido. Y entonces lo que se ha establecido, yo creo que sí sería bueno que en esta parte, o en la cuestión de negociaciones, ¿qué otras cosas tomas en cuenta? Saber que va a haber un resultado, o que funciona o no funciona. Como que medio funcionó o no medio funcionó, no. Funciona o no funciona. Eso no es. Y eso lo tienes que tener claro desde el principio para decir, es qué vas a hacer, no es qué vas a hacer, nada más son 2 caminos, 50 y 50. Sí, porque además todas esas conductas las llevamos a la vida profesional también. Ya. Y es cuando vienen los fracasos en donde, pues puedes o no puedes. Y luego es la parte que te digo, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú no pones claro si es un sí o sí o no, que tú tengas claro con una negociación, va a haber un ganar-ganar, pero normalmente es, si lo vas a ver, ganar, es lo que buscan, pero a veces con la negociación conmigo no te das el ganar, sino que funcionó o no funcionó.
¿Sí me explico? Entonces es muy duro que después puedes caer en el sabotearte a ti mismo. Exactamente. O en tú mismo, denigrarte y todo el rollo, y bajarte el ánimo, y eso es bien duro. Sí, sí. Ahora, cuando negocias contigo mismo, es importante también cumplir esa negociación. Sí, claro, sea castigo o sea premio. claro. Que ese es un error que yo he visto que cometen muchos papás actualmente, que negocian con los hijos o llegan a un acuerdo y el hijo no cumplió, y de todas formas le dan el premio. Pues es que pobrecito, no quiero que sufra lo que yo sufrí. Esa es la frase que más he escuchado. Ya lo echaste a perder, porque el muchacho o el niño lo que va a decir, entonces no importa que no cumpla, yo como quiera voy a obtener lo que yo quería. Ahora, la negociación bien enfocada, yo supondría que la usaras para, como que el fin justifica los medios, muchas veces, no sé, es esto. Pues entonces practica la negociación para sacar cosas buenas. Exactamente. Porque luego la negociación también puede ser para obtener por eso cosas que no te van a llevar a ningún lado. ¿Sí me explico? O sea, para obtener cosas que te van a dañar. Sí. Para obtener cosas que te van a poner en riesgo incluso tu vida. Así Entonces, se supone que aquí estamos haciendo, sobre todo contigo mismo, es tú negocia contigo mismo para crecer, tú negocia contigo para obtener lo que quieres, tú negocia para ti mismo para encontrar por qué camino debes de ir. Tú negocias contigo mismo para decir, bueno, me tardo más de un año en obtener esto, pero después ya me voy a una maestría. ¿Sí me explico? Exactamente. Negocias contigo mismo y dices, tranquilo, o sea, voy a negociar, me voy a dar otro año. Exacto. Y entonces ya me voy y obtengo esto y supo eso para mí. Cuando negocias y haces una buena negociación, tu vida la manejas de una manera mucho más satisfactoria para ti mismo. Así es. Entonces podríamos decir que una buena negociación con uno mismo es una buena autocomprensión. Sí, claro, o sea, totalmente. Compréndete que tienes debilidades, compréndete que tienes limitaciones, claro. Compréndete que a lo mejor no eres tan bueno y no te vas a hacer toda la primera. Exacto. Y a eso se refiere también este autor, William Ury, y nos da 6 pasos para mejorar esta negociación con nosotros mismos. La primera es, ponte en tu lugar. Debemos pasar del autojuicio al autoconocimiento. Sí, claro. Y para esto da 3 pasos, dice: en lugar de reaccionar inmediatamente, detente y observa tu comportamiento. Que esa es una parte bien importante. Nos dejamos ir como el borras cuando estamos enojados, frustrados, tristes. Tranquilo. Sí, entonces tranquilo, o sea, agarra aire. Y para eso ayuda mucho lo que hemos comentado en otros capítulos. Para eso ayuda la meditación, para eso ayuda la oración, para que conozcas tus emociones y sepas controlarlas. Eso, fíjate, es bien importante porque yo te comentaba que yo practiqué muchos años tenis. Y el tenis es un deporte que te promueve mucho negociando en cada punto, ¿sí me explico? En cada set. Y es la parte que dices, y tú te hablas a ti mismo, y dices, y fallas, oye, ¿qué te pasa? Si eres bueno. O sea, yo sé que eres bueno. Es porque sabes que eres bueno por el autoconocimiento, más porque tú mismo te eches porras y eres bien padre contigo mismo. No, sabes que es bueno y dices, Edgar, eres bueno, o sea, ¿qué te está pasando? ¿Sí me explico? O sea, bueno, la otra, tranquilízate y te van a salir las cosas y entonces, si sales esto, tú mismo te vas a dar tu premio, o si sales esto, tú mismo vas a dar una satisfacción para alguien más. Pero entonces negocia lo que tienes que hacer. Pero si ves que la cuestión del autoconocimiento a mí me parece fabuloso. Así es. También para ponernos en nuestro lugar, también tenemos que entender la emoción que estamos tratando de decir. O sea, tenemos que decir, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Por qué me siento así? Oye, ¿por qué me enojé? No tenía por qué haberme enojado. Sí, claro, cuestionar. ¿Por qué me siento frustrado si no era algo tan importante? Y eso nos lleva a la tercera pregunta, es descubre realmente qué es lo que necesitas. A lo mejor eso que estabas o querías alcanzar no es lo que realmente necesitas. ¿Sí? Y lo vemos, yo lo veo con mucha gente que de repente, es que quiero un carro nuevo. Y se compran el carro nuevo y siguen igual de infelices. Sí, que a lo mejor no era el carro. Claro. O sea, no es lo que tú necesitabas, era otra cosa. Entonces el primer paso es, ponte en tu lugar. O sea, ponte en lugar de un autojuicio, un autoconocimiento. El segundo paso para negociar con uno mismo de una mejor manera o llegar a una autocomprensión es desarrolla tu mejor alternativa para un acuerdo negociado. O sea, ¿qué es lo mejor que podría pasarte? Y eso nunca lo imaginamos. Sí, claro, muy pocas veces. Muy pocas veces, que sea un equivalente a un plan B. Oye, sí, claro. Tú quieres esto, pero realmente ¿qué es lo mejor que te puede pasar? Muchas veces nos sucede, Edgar, que hay situaciones en la vida que salimos mal con una persona, hacemos cosas mal, o la otra persona hizo algo mal que nos dañó, y te das cuenta que eso es lo mejor que te pudo haber pasado. Sí. Porque a lo mejor tenías ahí situaciones que no eran buenas para ti. Sí, claro. Entonces, para comentarte es,
date cuenta, o sea, desarrolla cuál es tu mejor alternativa. A lo mejor esa era y no sabías. Sí, claro. O simplemente no lo habías visto así. Sí. Estaba pensando porque luego después ves que hay situaciones en donde realmente aplica eso y sobre todo cuando estás como en un divorcio, que a mí el divorcio fue muy duro, por la manera, precisamente por no saber negociar. Pasas heridas, pasas a cosas, pasas aflicciones, nunca ves el proyecto de ganar porque la emoción es tan grande y tan negativa que realmente quieres entorpecer la vida de la otra persona, Roger. Sí. ¿Te explico? Sí. Y si yo hubiera tenido las técnicas o la habilidad para negociar, dices, güey, ya decidimos terminar, lo demás es una negociación, güey. Vamos a buscar el punto porque sabemos que las emociones están a flor de piel y son emociones. ¿Qué te está diciendo la emoción como tú dices? Así es. Que eso acabas de mencionar, es el tercer punto, recompón tu panorama. O sea, en lugar de verlo negativo, sí, bueno, claro, ¿cómo hago para verlo en forma positiva? Sí. Y ni siquiera positiva, ¿cómo lo hago para verlo en forma diferente? Porque a lo mejor son situaciones en donde es negativo, bueno, ¿cómo lo hago para que sea lo menos negativo posible? O para que sea lo menos dañino posible. Ese es el tercer punto, recompón tu panorama. El cuarto punto para comprenderlos, Edgar, es bien importante y es bien duro, es quédate en el presente. Es decir, olvida el pasado ya pasó. O sea, como haya sido y como eres y como te formaron o como te obligaron a hacer, ya pasó. Entonces, quédate aquí en el presente. ¿Cómo eres realmente ahorita y cómo quieres ser en el futuro? ¿Cómo quieres estar en el futuro? Porque luego vivimos anclados a es que cuando yo era niño y me traumaron, el pasado, el futuro, es que las personas que me hicieron daño, ya pasó. Sí, claro. Y mientras estés lamentándote, vives en ese momento que ni siquiera vives tu presente sin vivirlo. Hay lo que este autor que dice es Eckhart Tolle, que es la parte de la importancia de vivir en el presente. Y es una cuestión bien sencilla, que hay una filosofía ahí bastante interesante. Y sí es cierto, si tu mente se pone como loca y no piensas, realmente jamás vives en el presente. Siempre estás viviendo qué va a haber en el futuro o qué hubo en el pasado. Pero en el presente, por ejemplo, ahorita que estoy concentrado, por ejemplo, en mi caso, contigo, hablando de esto, grabando este podcast, y viendo, estoy concentrado aquí. Pero normalmente la gente lleva y está pensando que ya está haciendo dos cosas después, o lamentándote. En el pasado casi nadie piensa como, ay, qué padre, estuve muy feliz. Siempre piensa en que el pasado, en las situaciones negativas del pasado que estás arrastrando, güey. Así es, o el otro extremo, ay, éramos tan felices. Y sí, claro, siempre, me recordé mi niñez, mejor época que hoy. Esos eran buenos tiempos, ¿no? El mejor tiempo es ahorita. La mejor época es ahorita. Pero sí es difícil, Cuando yo empecé a manejar eso de Eckhart Tolle, hablar acerca de la parte de vivir el presente, y haces los ejercicios y dices, es que es bien difícil vivir en el presente. Sí, y las técnicas que están ahora, que son más actuales, como el mindfulness, que está muy de moda ahorita, que no es más que el aquí y el ahora, o sea, concéntrate en el aquí, y hazte consciente de eso. Hazte consciente que estás en el aquí y ahora. Por eso, si estoy en el aquí y ahora, no, hombre, tu mente es una loca y está divagando en otra parte. Exactamente. O sea, en otra parte y en otro tiempo y en un futuro o en un pasado. Así es. Pero nunca en el presente. Que es cuando empiezas a hacerte productivo. O sea, si estoy aquí y ahora, me concentro en lo que tengo que concentrarme, en lo que estoy haciendo. Y a lo mejor si me tardaba media hora, a lo mejor me tardo 15 minutos. Okay. Ya tengo otros 15 minutos para hacer otra cosa. Muy bien. ¿Y cuál es el siguiente punto? El 4. El 4 es ese, el quédate en el presente. El 5 es respeta a los demás. Muy bien. Así como tú tienes tus demonios, tus cosas que arreglar, pues la demás gente también. A lo mejor tú ya te diste cuenta que tienes cosas que arreglar, a lo mejor ellos no todavía. Entonces respeta a los demás. Y una vez que logres estos, vas a poder hacer el sexto punto, y es bien importante. Tenemos que aprender a dar y a recibir. Sí. O sea, quítate el egoísmo, quítate el todo para mí, aprende a dar. Cuando aprendes a dar, pues te vuelves una mejor persona, porque entiendes... Hay un placer en el dar. Hay un placer y hay un crecimiento interno también, donde dices tú, güey, qué padre, qué bonito es dar. Y aprende a recibir también. Porque luego muchas veces nos ponemos muy duros en que no merezco nada. ¿no? Sí, no necesito. No necesito esto. Hoy un reconocimiento, sí estoy bien. Sí, no, claro. Aprende a recibir también. La vida esa parte es muy dura. La vida es muy bella como para no darte también, ¿por qué no? Cosas que recibas buenas de la vida, ¿no? Sí, y hay gente muy tacaña, dices, como dicen en las revistas y en la parte de las revistas de las redes sociales, hay una que ni siquiera da una sonrisa, cabrón. Sí. Hay una gente que ni siquiera dan gracias, ni siquiera una palmadita. Gracias. ¿Y cuánto te cuesta, cabrón? ¿Sí? Explico? Bueno, ahorita hay una parte y una crítica y todo el rollo también, es que normalmente yo siento una decepción porque la gente
no quiere dar gracias y no está dispuesta a dar gracias. O sea, es como una parte de un tacaño mental. ¿Sí me explico? No, ni siquiera, bueno, ¿cuánto te cuesta dar gracias? No, pero no quiero. Sí. Güey, ¿qué tanto te cuesta decir gracias? Estamos viviendo épocas de un egoísmo grande de todas, muy grande, de muchas personas. Y la pandemia creo que ha afectado mucho a eso. Y en el sentido de que no quieren sacrificar nada en pos de los demás, desde tiempo, desde simplemente darle el paso a los demás en el tráfico. Sí. Estamos viviendo épocas de hedonismo, en donde lo principal es buscar el placer. Entonces, si no hay placer, no hay nada, y entonces no me interesa. Si no me da placer, no me interesa. Claro. Y esa parte del no dar, el no dar a los demás, el no ayudar a los demás, esa es una parte bien importante y que siempre hemos impulsado, el poder servir a los demás, el poder darte a los demás. Todos tenemos cosas buenas que dar, bueno, pues aprovechémoslas y compartámoslas. Y date oportunidad de recibirlas también. En la medida que tú vas a dar, vas a empezar a recibir, aunque no quieras. Pero ahora date la oportunidad, compréndete, negocia contigo mismo, decir recibir cosas buenas. Tampoco aceptes todo, ¿verdad? Porque luego llegan cosas malas que quieres, o que aceptamos inconscientemente porque como nos juzgamos, y es que sí me merezco esto porque soy un fracasado. Pues no es cierto. O sea, date oportunidad de equivocarte, date oportunidad de comprenderte, y vas a ser una persona primero con paz, y que vas a poder desempeñarte mejor en cualquier ámbito de la vida. Vuelvo a lo mismo, en la parte de divorcio y todo el rollo, yo fui muy duro y dices, no, yo no me voy a volver a tener una relación hasta que mi hija tenga 12 años, ¿sí me explico? Y la terapeuta te decía, date el permiso, negocia contigo mismo para decir, me permito tener una relación cuando aparezca. Claro, ¿Sí cuando sea el momento. Cuando sea el momento, y tú lo vas a sentir, vive el presente, chécate muy bien, pero es la parte de negociar. Yo tuve que negociar conmigo mismo, eso no era negociable, no quiero. Y yo lo veía a lo mejor por la cuestión del matrimonio y todo, pero es una negociación que tuve que hacer. ¿Y por qué era eso? ¿Porque te lo enseñaron así? ¿O así era el paradigma social que tenía que ser? ¿Qué te llevaba eso? ¿O eras tú solo? La parte de no querer, digamos, casarme de nuevo, no, yo creo que fue la parte de la mala experiencia vivida. Me imagino que esa haber sido una de muchas otras restricciones que te habrás puesto. Claro, y lo peor es que me puse restricciones, y eso no es negociable, güey. Y no hay peor negociación o una cuestión de un establecimiento de algo no negociable que te lo pongas tú. Porque dices tú, yo la verdad, te doy sincero, me tengo en muy alta estima. ¿Sí me explico? A mí mismo, ahorita me tengo en muy alta estima, le creo al Edgar, creo en su conocimiento, pero entonces cuando ese mismo Edgar, que es conmigo mismo, me pone una no negociable, es una no negociable. Si quieres no me lo pongas tú, digo, ya no tengo padres, mi hija es menor que yo, entonces lo que diga Edgar es lo que se hace. Y si Edgar dice que no es negociable, no es negociable. Entonces es bien duro eso, porque es como, hay veces que si ya tú eres quien te ayuda, te necesitas una terapia para decir, a mí dice la terapeuta, señor Edgar, usted negocie con su mismo y dése la oportunidad, que es una negociación, porque usted fue un no negociable rotundo, pero esta parte creo que le va a hacer no mucho bien a su vida, a lo mejor no va a rehacer su vida, pero que haya la posibilidad, negocie, que haya la posibilidad de rehacer su vida, de alguna manera de rehacer su vida. Yo no creo que estoy rehaciendo mi vida, pero dése la oportunidad de una nueva experiencia de amor en su vida. Y esa negociación me costó, y me costó mucho autoconocimiento, me costó mucho ponerme en mi lugar, me costó mucho todos los cosas que tú estás diciendo, por una situación que ahorita le está pasando, de 10 matrimonios le va a pasar a 7, cabrón. Sí. Entonces, ¿cómo se convierte en importante este tipo de temas de la negociación con uno mismo? Porque bueno, o sea, un divorcio y una rehacer de nuevo la vida o volver a esa es una negociación bien difícil. Sí, y muchas veces ni siquiera estar divorciado. Sí, claro, yo le digo es una negociación diaria con la pareja, en donde negocias pues muchas cosas, ¿verdad? Y hay cosas que... negociación de no negociar, vamos a negociar a no hacer pleito. Exactamente. A no hacer pleito en el día. Hay gente que se pelea en las familias y todo, digo, güey, y todo pues una falta de negociación. Y hay parejas que pareciera que su razón de ser es estar discutiendo o estar... ¿Por qué no negocian? Esa es la mejor parte. ¿Por qué no negocias y resuelves ese problema negociando? Esa es la parte de esto, güey. Y lo que dices tú, el imponerte cosas no negociables es bien duro. Yo tenía una, y tú la viste hace poco, te tocó vivirla cuando yo decía, yo no soy buen vendedor. Que lo dice con tal convicción. Y lo dices tú mismo, y dices, no, pues lo que le pueda decir yo, pues de sé exactamente y a mí me cayó el 20 el día que te hice el comentario, porque a mí me salió en forma tan natural y tan contundente. Que el muy interior lo tenías como no negociable. Exactamente. O sea, no es negociable que me digan otra cosa.
No es negociable que me traten de convencer. Así es. Y lo dices con tanta convicción y es una convicción. Y yo cuando vi tu cara de susto dije, creo que algo no está bien. Entonces, creo que me tengo que empezar a cuestionar. Me empecé a tomar en mi lugar. Sí. Exacto. Entonces, y luego eso yo creo que seguramente te habrá dado la que te empiezas a conocer más a ti mismo. Y te empiezas a dar oportunidad, te empiezas a negociar. A negociar. Porque eso se lo comenté. Fíjate que pues dice, es que tú eres buen vendedor, si no, ¿cómo hemos...? Si tú haces esto y esto, o sea, claro que eres buen vendedor. Claro. Entonces tú mismo me decías, entonces, ¿cómo vives? Si vives de consultoría, exactamente. Pues, ni modo que normalmente dices tú, no necesitas ser un buen vendedor si te están pagando tus quincenas. Yo respeto mucho a los empleados, pero no hay nada que negociar. Tú das el decir, a ti te van a pagar las quincenas, te portes mal o te portes bien y todo rollo, a menos que se haga muy drástico. Acá dices, si tú no vendes, o si uno no vende, no comes. Claro. Entonces tiene que haber una parte de un buen vendedor. Siempre. Entonces aquí, amigos, pues los invitamos a que hagan un autoconocimiento, dense la oportunidad de negociar con ustedes mismos. Negocien, encuentren el placer de negociar ya diario. Y todos los días uno tiene que negociar. Así es, conózcanse. Me levanto o no me levanto, estoy en la mañana siguiendo. Estoy negociando conmigo. Ay, ganó un negociador flojo. Estoy negociando conmigo. Esta vez me negocié y ganó que me quede en la cama. Bueno, se vale también. Claro. Y con gente muy workaholic como nosotros, o yo me considero workaholic. Digo, esto que tengo como no negociador, sí lo voy a negociar, cabrón. O sea, no voy a hacer nada. Me voy a dar besitos. Entonces los invitamos a que negocien con ustedes mismos, se conozcan, dense oportunidad de negociar, de ser flexibles, dejen atrás el pasado. Si fue bueno, qué bueno, tráiganse las cosas buenas del pasado. Si fue malo, déjenlo atrás y tráiganse los aprendizajes. Pero vean de aquí en adelante qué es lo que hay que arreglar. Pues este tema da para más. Yo creo que el próximo tema lo vamos a enfocar estos mismos conceptos. Negociación para business. Para negocios, que esa es la parte. Es otro mundo. Es otro mundo que, fíjate, yo tenía una contrariedad porque por un lado decía, no soy muy buen vendedor, pero yo siempre he sabido que soy muy buen negociador. Sí, claro. De hecho, me hablan, muchas veces me hablan simplemente para negociar. Oye, ayúdanos a negociar este tema. Porque sí, claro. Y que es cuando andas mediando. Sí, andas de mediador y andas buscando el mejor ganar para todos. Para dos partes. Así es, entonces eso les vamos a explicar cómo se hacen los negocios en negociar, porque eso es más fácil porque es técnica. Ya. La parte personal pues es más complicado porque implica verte a ti mismo hacia adentro, ¿no? Ya, entonces antes de terminar quiero recomendarles un libro, Edgar. El libro de la sesión. Es el libro de esta semana. Yo lo sé y no lo conozco, pero lo voy a comprar porque parece muy bueno. Yo lo compré el año pasado, no lo he terminado. No es un libro para leer, es un libro para colorear. Es raro, ¿eh? Sí, y luego más con uno que es adulto dices, hace un chorro que no coloreo. Así es, sí, este libro se llama El libro del mindfulness para colorear. Es un libro que trae una serie de dibujos con bastantes grecas y bastante, algunos simétricos, otros asimétricos, otros en forma, pero todos son para colorear. Cuando yo lo compré dije, pues lo compro por curiosidad, porque inclusive te regalan la cajita de colores, viene con su cajita de colores. Entonces empecé a colorearlo al mismo tiempo que empecé a meditar, dije, sí funciona. Claro. O sea, esta sesión que hago de colorear me funciona igual que si fuera una meditación donde te concentras en un solo punto, en el aquí y el ahora. Sí, claro. Y dejas atrás las tensiones y ya te relajaste un ratito. Entonces se los recomiendo. La autora es Emma Farrarons y el editorial aquí en México es Paidós México. Entonces se lo encuentran en cualquier librería, muy económico, cuesta menos de 250 pesos. Wow. Entonces 250 pesos te los echas en 2 órdenes de tacos. Sí. Entonces este libro es muy bueno, se los recomendamos. Y pues básicamente eso es todo el día de hoy. Perfecto. Excelente tema. Y siempre digo, vayan haciendo resumen cuando llegan las cosas a nosotros mismos, atrévanse, aunque crean que les va a doler todo, porque siempre el mejorar como personas te trae una mejor relación con familia, una mejor relación con trabajo, una mejor relación con el medio ambiente, y es un placer conocerse para hacer este tipo de cosas. Y entonces, para la negociación yo creo que es algo muy poderoso que le metamos a esto. Y que sobre todo que estemos conscientes que estamos negociando cada día. Así es. Porque cuando estás consciente puedes hacer negociaciones mucho más exitosas. Así es, y contigo mismo mucho mejor. Pues claro. Así es. Pues así es como llegamos al final de este episodio. Esperamos que haya sido de su agrado. Excelente. Fue muy provechoso para nosotros. Espero que les haya gustado. Exactamente. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y también en las principales plataformas de podcast.
Spotify, Anchor, Google Podcast también. Entonces estamos en más de 9 plataformas. iTunes también. iTunes también estamos presentes para que nos escuchen las veces que quieras, cuando vayas manejando, escúchanos cuando quieras acostarte a dormir y que no tengas con quién platicar, escúchanos y te van a dar ganas de platicar y Perfecto. vas a descansar. Entonces, pues es un placer, Edgar. Gracias, Roger. Gracias, hasta la próxima. Gracias a todos.